Hola, bienvenidos de nuevo a su canal de Certitel en YouTube. En esta ocasión tenemos el webinar sobre cuántos hilos puede tener un cable de fibra óptica. Es un webinar muy interesante en el cual hablaremos sobre los cables de fibra óptica tanto en redes LAN, áreas de red local, como en redes de ciudad. Y hablaremos de cómo se calculan los potenciales usuarios, cuál es el costo de un hilo de fibra óptica y presentaremos los supercables. Presentaremos cablecitos como este que están aquí, en el cual tenemos 864 hilos de fibra óptica. Los invito para que vean este webinar y no olviden suscribirse a su canal de Certitel en YouTube. Que la fibra los acompañe. Webinar, ¿cuántos hilos o pelos, entre comillas, puede tener un cable de fibra óptica? Mi nombre es Daniel Morera, soy el director de operaciones de Certitel, ubicado en la Ciudad del Saber, en Panamá. Tenemos como moderador al ingeniero Boris Vázquez, quien es CEO de Certitel, y la coordinadora, la licenciada Reina Salcedo. Ellos van a estar apoyándonos en este webinar. Estén pendientes de información que se van colocando en el chat correspondiente. Primero haciendo la aclaratoria del término pelos. Ahí, cuando hubo algunas inscripciones en Facebook, varias personas preguntaban qué es eso de pelo. Hay algunos países de la región que llaman los hilos de fibra óptica pelos. Lo que sí tenemos que estar claro es que no se llaman pares, ¿no? Ese es el término que sí está totalmente proscrito. Puede crear confusiones hablar de los pares de un cable de fibra óptica. Un cable de fibra óptica no se habla nunca de pares, se habla de hilos, de fibras o eventualmente de pelos. El temario que vamos a cubrir es tipos de cables de fibra óptica y sus números usuales de hilos en una red LAN. ¿Cuántos son los hilos de fibra óptica tomando en consideración los potenciales usuarios? En una red de ciudad, FTTX, 5G, IoT, Internet of Things. ¿Cuánto cuesta un hilo de fibra óptica? Hablaremos de los supercables y al final las conclusiones y recomendaciones para entrar a la sesión de preguntas correspondientes. El cable genérico de fibra óptica es el mostrado aquí. Está compuesto por una chaqueta exterior o revestimiento de 900 micras o 0.9 milímetros, un segundo revestimiento de 250 micras o 0.25 milímetros, y después los vidrios de fibra óptica. Recuerden que un hilo de fibra óptica, un vidrio de fibra óptica está compuesto por dos vidrios, el cladding y el núcleo. Ellos están al final fundidos, parecen un solo vidrio, miden un diámetro de 125 micras. Se llama fibra desnuda la fibra con el revestimiento de 250. Esa es lo que se llama fibra desnuda. Esa es la fibra más básica que puede existir, que es la que se usa para enchaquetarlos y hacer los diferentes tipos de cables. Algunos fabricantes de cables compran la fibra desnuda, ¿verdad? En chaqueta de 250. Normalmente hay carretes de unos 10 kilómetros y van enchaquetándola dependiendo del tipo de cable. Opcionalmente ha aparecido en el mercado las fibras de 200 micras, o sea que el revestimiento en vez de ser de 250 es de 200. Esto se está utilizando en fibras de muy alta densidad justamente para disminuir el espacio ocupado por los hilos. Los tipos de cables. Miren, hay cables de uso, esto sería muy extenso hablarlo, hay cables de uso interior, en los cuales están los patchcord de 2 o 3 milímetros, más los cables de 900 micras. Eh, bueno, aquí los cables no son de 900, patchcord de 900 micras no existen, aquí me disculpan un error, ¿no? Más 900 micras, perdón. La chaqueta de 2 o 3 milímetros más el cable, el revestimiento de 900. Eso es correcto. Pues este patchcord puede ser doble o sencillo. Están los cables de distribución o tie buffer con el revestimiento de 900. Después las microfibras que solamente vienen una especie de buffer flexible con solamente el revestimiento de 250. Después están los cables de exterior de tubo holgado, el loose tube. Hay de buffer central, los hay de múltiples buffer, ¿verdad? Siempre los hilos son en 250 micras y hay microfibras en los cuales estos tubos, estos hilos, en vez de 200, son de 250 y logramos meter en el buffer a 24 hilos. El límite de hilos en un buffer o en un tubo de un cable de uso exterior es de 12 hilos, pero si lo montemos en 200 micras se puede meter 24 hilos. Están los
Cables es de uso exterior sin buffer, los tipos ribbon o planos y los tipos wrapping en formatos de 200 y 250. Fíjense la variedad de cables que en este momento nosotros podemos encontrarnos en el mercado. Aquí tenemos una fotografía en una gran variedad, los de arriba de uso exterior, en la parte inferior son las fotografías de los de uso interior. En una red LAN, cuando nosotros hablamos de una red LAN, entramos al mundo del cableado estructurado. En ese momento, nosotros tenemos que estar de acuerdo con las normas de la TIA. En un cableado estructurado existe lo que se llama el cableado horizontal, que es el que va de cada toma o dispositivo a los closets de telecomunicaciones. Estos closets de telecomunicaciones, Horizontal Cross Connection Telecommunication Room, los hay disponibles en cada piso. Y este cableado es el cableado horizontal. Después, estos closets de telecomunicaciones se conectan con el closet principal, Main Cross Connection o Equipment Room, a través de un cableado de backbone. ¿Verdad? Un cableado que va de aquí a acá, un cableado que va de aquí a acá y un cableado que va de aquí a acá. Y eventualmente también hay cableados que vienen de otros edificios si pertenecen a una misma red LAN. Este sería un backbone de campo, este sería un backbone interno. La norma dice que en el cableado horizontal son 2 hilos. Se habla de un máximo de 4, pero nadie monta 4 hilos en un cableado horizontal. Se habla de 2 hilos del cableado horizontal y el backbone en múltiplos de 6 hilos. O sea, el backbone es de 6, 2, 18, 24. Después van de 12 en 12, sería 36, 48. Esa es la norma, lo que dice las normas de cableado estructurado. Ahora bien, nosotros tenemos que estar claros que un backbone jamás puede ser un pascore gigante. Regresando al dibujo que está anteriormente, hay gente que simplemente pasa un pascore, le pone un pascore gigante que va de este piso a este piso y conecta aquí al switch que está saliendo de este piso y aquí al core switch, al switch principal y dice que ese es un backbone. No, señores, eso no es un backbone. Eso es un pascore gigante. Eso no es un cableado. Nosotros en nuestros cursos de diseño de redes LAN explicamos claramente por qué esto no debe ser en ningún momento considerado un cableado, simplemente un pascore gigante y está fuera de toda discusión desde el punto de vista de norma y desde el punto de vista de diseño, de aprovechamiento de futuro, backup, crecimiento, movilidad, etcétera. Hay una cantidad de razones que demuestran que esto no puede ser considerado un cableado. Entonces, basado en esto, o sea, esto no es un backbone. Vamos a averiguar cuáles son los criterios para diseñar un backbone en una red LAN. ¿Cuántos hilos debe tener un backbone? Primero que nada, la TIA 569E establece como potencial usuario de voz y datos 10 metros cuadrados de oficina útil. Aproximadamente el 80% del área de construcción es área útil. Cuando hablo de área útil es donde puede haber una estación de trabajo. O sea, usted no puede tener estaciones de trabajo en baños, calderas, pasillos, ascensores, áreas de puerta, etc. Entonces, si ustedes le quitan todas esas áreas de servicio, aproximadamente el 80% del área de construcción total es el área útil. Sin embargo, la realidad latinoamericana es que nosotros no tenemos un potencial usuario cada 10 metros cuadrados, sino desde 3 o 4 metros cuadrados. O sea, nuestras oficinas son mucho más congestionadas que las que establecen los criterios de diseño en los Estados Unidos. Recuerden que las normas de la TIA, Telecommunication Industry Association, viene de los Estados Unidos. Entonces, realmente nosotros este numerito no nos sirve mucho para calcular los potenciales usuarios. Tenemos que usar entre 3 y 4 metros cuadrados. Adicionalmente, los puntos de automatización. Cuando hablo de automatización, estoy hablando de circuito cerrado de televisión, control de acceso, control de iluminación, alarma, y a eso le agregamos el Wi-Fi. Son aproximadamente cada 15 metros de construcción. Fíjate, construcción total, porque evidentemente en los pasillos, escaleras, ascensores hay puntos de automatización. Cada 48, el criterio es que cada 48 potenciales usuarios y automatización se les asignan 2 hilos. Aquí vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a imaginarnos una planta de 800 metros cuadrados de construcción. Esta planta tiene un área útil, el 80%, 0.8 por 800, da 640 metros cuadrados. Los potenciales usuarios, si usamos el criterio de cada 4 metros cuadrados, serían 640 entre 4, me da 160 potenciales
usuario. Los puntos de automatización Wi-Fi, 800 metros cuadrados de construcción, entre los 15 metros que tenemos acá, me da 53. El número total de hilos sería los 213, que no es más que la suma de 160 más 53, entre los 48 que hemos dicho aquí abajo. Eso por 2, porque recuerden que son 2 hilos por cada uno, me da aproximadamente 8.9. Recuerden que vamos en múltiplos de 6. Esta planta debe ser, el backbone que maneja esta planta debe tener recomendación de 12 hilos. Fíjense el cálculo, aquí está el cálculo. Por favor, recuerden que siempre estos webinars están siendo grabados y ustedes pueden revisar con calma estos cálculos, comprobarlos y usarlos en sus aplicaciones. Pueden ver la grabación en nuestro canal. Un segundo criterio más rápido. Simplemente, nunca deben dejar al menos 50% de los hilos de reserva iluminados inicialmente. O sea, si yo voy a utilizar 4 hilos de fibra óptica, porque tengo 2 switches, cada switch lleva 2 hilos, voy a utilizar 4 hilos, necesito por 2 son 8, el múltiplo, recuerden que ese múltiplo de 6 sería un cable de 12 hilos. Entonces, dejar al menos 50% de reserva de los cables, de los hilos iluminados. La palabra iluminado es el término que se usa usado, pues, simplemente, pero suena más impactante desde el punto de vista a veces de una conversación, decir, no, sí, los iluminados, o dejar, otra manera de dejar por lo menos 50% de fibras oscuras. También puede sonar bien elegante decirlo de esa manera. Para centros de datos, específicamente para centros de datos, nosotros estamos basados en los conectores MTP-MPO. Cuando hablamos de centro de datos, hay los cableados horizontales que van desde los switches de distribución. En este caso, estamos hablando de los gabinetes color violeta o morado, o están centralizados en este caso, y los servidores están en estos gabinetes que están aquí. Esto es el cableado horizontal. Este es el cableado horizontal que podría ser en cobre o podría ser en fibra óptica, y el backbone es el que conecta con el rojo, que es el cruce principal, al centro de distribución, el HDA. Entonces, el criterio de distribución en fibra óptica en centro de datos siempre es de 12, el conector MTP. El conector MTP es de 12, este es un conector múltiple que usamos cassette para distribuirlo. Esto lo vemos con mucho detenimiento en nuestro curso de diseño de edificios inteligentes y centro de datos. Los conectores MTP, MPO, 12, 24, 32. Aquí la pregunta es, ¿de dónde salió este 32? Acuérdense que la norma dice, las normas de cableado estructurado hablan de múltiplos de 6. Entonces, ahí tendríamos un problemita con respecto al 32 hilos. Este 32 hilos salió de que salieron unos protocolos que utilizaban 16 hilos. Estos protocolos que usaban 16 hilos realmente están muy moribundos, nunca han tenido éxito, lo cual significa que este conector de 32 fibras no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. De hecho, hay un protocolo que sí sobrevivió, que usa 8 hilos, un protocolo de 100 GB de Ethernet, que usa 8 hilos en fibras multimodo. Ese usa el cable de 12 y simplemente se usan de esos 12 hilos, se usan los 8 correspondientes. Webinars recomendados. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, tenemos 18, con este va a ser 19 webinars grabados, los cuales están siendo muy populares, mucho movimiento. Hay uno, hablando de centro de datos, la pesadilla de un centro de datos, el cableado, en el cual ese tema que yo acabo de pasarle una pincelada muy violenta, se desarrolla con mucho detenimiento. Ahí tenemos a Freddy Krueger haciendo de la suya. Y otro muy interesante, ¿cuál es el vídeo elijo para fibra óptica? O sea, multimodo, monomodo. ¿Qué tipo de multimodo? ¿Qué tipo de monomodo? Este es un webinar muy importante en el cual se hace el análisis del tipo de vídeo que nosotros debemos utilizar. Entonces, repito, en el canal de Certitel en YouTube tenemos 10, con este van a ser 19 webinars grabados, tenemos 10 podcasts, tenemos 2 extractos de cursos, etcétera, etcétera. Está muy, muy interesante. Una red de ciudad. Cuando yo hablo de una red de ciudad, está la parte de IoT, que incluye manejo de tráfico, estacionamiento, manejo de desperdicios de basura, manejo de iluminación. Están las casas inteligentes con toda la domótica, edificios inteligentes. Está la parte de
A esto le vamos a sumar indudablemente 4 y 5G. A esto le vamos a sumar el triple play residencial. A esto le vamos a sumar el voz y datos comercial. O sea, ya tienen una idea del volumen de información que va a manejar o está manejando cada vez. Las ciudades se van acercando más a ciudades inteligentes. Lo que tengo aquí a la derecha es para tener una cantidad enorme. Pero si a esto le vamos agregando el IoT, que es lo que estamos mencionando aquí, Internet of Things, vamos para allá, vamos allá. Y todo esto se maneja con una densa, muy densa infraestructura de fibra óptica. Vamos a tomar de todo eso que está aquí, de todo esto que está aquí, vamos a hablar del triple play residencial. Estamos hablando del GPON, como simple ejemplo. En una red GPON, nosotros tenemos el backbone que viene del proveedor de servicios, zonal o en un edge, va a un nodo, este es el backbone de la zona. Esto va a los NAP, Network Access Provider, donde se conectan los clientes con los cables drop. Aquí conecto los clientes con los cables drop, aquí voy conectando con los cables drop, o sea, estoy simplemente backbone principal, son backbone secundario para después tener los cables drop. Aquí la pregunta es, ¿dónde van los splitters? Si los splitters van en el NAP, lo que se está haciendo hoy en día con más frecuencia, que cuando hablo de un splitter es que cada hilo se divide en 32 o 64 usuarios finales. Entonces, nosotros tenemos aquí el splitter en el NAP o podríamos tener el splitter en el subnodo, en el nodo, o podríamos tener los splitters aquí arriba. Entonces, dependiendo dónde ubiquemos los splitters, va a cambiar mucho el tamaño de los cableados. El primer dilema que nosotros nos encontramos cuando nosotros hablamos del número de hilo de fibra óptica es múltiplos de 4 o de 6. Eso es un verdadero dilema. Y les voy a explicar de dónde viene el problema que estamos teniendo en este momento. Las redes HFC, Hybrid Fiber Coaxial, las redes híbridas de fibra y coaxial, simplemente ustedes venían con su cable de fibra óptica, llevaban al gabinete y ahí conectamos los clientes residenciales con coaxial. Lo mismo, podemos llegar al edificio en fibra óptica y después internamente todo el edificio se hace en coaxial. Estos son redes híbridas coaxial fibra óptica. ¿De acuerdo? De hecho, todavía sigue siendo la mayoría de las instalaciones en toda Latinoamérica esta estructura que ustedes están viendo aquí. En coaxial se usan splitters que son divisores de 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16. Ese es el splitter coaxial. Esto nos lleva a que los splitters de fibra óptica, para mantener, cuando yo sustituyo los cables coaxiales por fibra óptica, porque tengo un FTTH, yo quiero llegar a fibra óptica a la casa, evidentemente tengo que tener la misma división para aprovechar los mismos recorridos. Entonces los splitters de fibra de nuevo son de 2, 4, 8, 16, 32. Pero acabamos de decir, o acabamos de escuchar anteriormente, que según las normas, los cables de fibra óptica son en múltiplos de 6, no de 4. La situación, o sea, llevamos 40 años haciendo los cables de fibra óptica en múltiplos de 6. Entonces la pregunta es, ¿el cable es de 4 o de 6? ¿El cable es de 8 o de 12? ¿El cable es de 16 o 24? O sea, ¿cuál es el cable que nosotros... A partir de 24 no hay problema, pues los cables ya no se usan múltiplos de 6, sino de 12, y 4 y 6 son submúltiples de lo que va a ocurrir de ahí en adelante. O sea, del cable de 36, 48, de ahí para adelante, no hay problema. Mi problema es hasta 24. Esto desde el punto de vista de distribución de los fabricantes, de los distribuidores de fibra óptica de cada uno de los países, es un dolor de cabeza horrible. ¿Qué inventario tengo? Tengo el cable de 4 o de 6, tengo el de 8 o el de 12, el 16 o el de 24, o el de 18, podríamos agregar aquí. O sea, lo que están haciendo mucha gente, tengo el de 6, mira, quiero un cable de 4, tengo el de 6. Y los otros 2 hilos no los usa. O tengo el de 12, bueno, quiero 8, tengo el de 12. O sea, esto es muy complicado porque no estamos con dos estándares. Una cosa es múltiplo de 4 y otra múltiplo de 6. Y repito, no coincide. Esto crea una serie de inconvenientes y por eso es una de las causas de los famosos supercables que vamos a ver más adelante. Vamos a lanzar una encuesta. Esta encuesta, ¿cuál es el número máximo de hilos que puede tener un cable de fibra óptica
cuál es lo que ustedes creen que puede tener un cable de fibra óptica, cuál es el máximo número de hilos de un cable de fibra óptica. Aquí está la encuesta lanzada, por favor, es una encuesta anónima, simplemente ustedes vean que son orden de decenas, ¿verdad? 24, 48, 96, orden de centenas, 144, 500, órdenes de miles, ¿no? 1000, 2000, 3000, 4000 hilos de fibra óptica. Entonces ya tenemos unas cuantas respuestas, es más o menos lo que ustedes creen, no hay no se asusten que no es ningún examen y si no están seguros pongan no estoy seguro, no hay ningún problema. Simplemente lo estamos buscando por fines estadísticos. Nosotros ya tenemos una buena cantidad de respuestas. Vamos a dar unos 5 segundos más para que obtenemos unas cuantas respuestas adicionales a esta encuesta. Ok, ya vamos a presentar los resultados. Los resultados nos dicen a ustedes que están viendo ahorita el resultado, el 67% orden de decenas, el 19% orden de centenas, un 5% orden de miles y no estoy seguro, un 10%. Entonces, estamos viendo que la abrumadora mayoría considera que los cables pueden llegar es decenas, o sea, 24, 48, 96 hilos, ¿no? Esta es la absoluta mayoría piensa eso que estamos planteando. Aquí tenemos la última milla, más detallada de splitter, puede ser splitter o de MUX. Cuando hablo de MUX son WDM o WDM, que es multiplicación óptica, específicamente en ciudad CWDM o CWDM. Esta última milla, nosotros, como dijimos anteriormente, yo puedo venir del nodo, el nodo voy al NAP, aquí se distribuye a los ONT de los clientes residenciales que no son más que los routers. En el caso de los edificios, el NAP está dentro de los edificios. Puedo tener inclusive varios NAP dentro del edificio y se distribuye después dentro del edificio. Este es el esquema. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos planteamos aquí. Imaginemos que estas torres que están aquí, entre clientes y automatización, son 200 hilos por edificio. Si yo coloco splitter en los edificios, o sea, la división está aquí, estos cables que están acá son de 12 o 24 hilos. Esa es la división. Recuerden que la división puede ser de 32 o de 64 hilos, ¿no? Hasta 64 hilos puede ser la división. Entonces, pero además necesito hilos aparte para el IoT, etcétera, que no van a pasar por los splitters, ¿no? O pueden ir por los DEMUX. Pero si en vez de los splitters estar aquí, los splitters los tengo acá, ¿verdad? Los tengo en el subnodo. Este cable, en vez de ser de 12 o 24, tiene que ser de 432 fibras. Ojo, de 432 fibras este cable, 432 fibras este cable. Sí, depende si aquí puede ser de 288. Sumando todo lo que yo tengo acá, si en vez de los splitters estar aquí, están acá, este cable es de 2400 hilos. Y usted dice, pero es que no existe cable de 2400 hilos. Se van a sorprender. Esta es parte de la información que traemos en este webinar. O sea, cable de 2400 hilos. ¿Quién ha visto un cable de 2400 hilos de fibra óptica? El límite actual comercial, aquí estoy enseñándoles un diagrama de un cable de 1728 fibras. El límite comercial, señores, es de 6912 hilos. Existen cables de 1900 solo. En este dibujo que ustedes tienen aquí abajo, es la tabla de identificación, porque traten de imaginar cómo identifico yo 6900 hilos en un mismo hilo, en un mismo cable. ¿Cómo identifico? Entonces, esta es la tabla de identificación en la cual se establecen cuáles los strips de 1, 2, 3, uno más grueso, uno más fino. Vean todo lo que está, toda la nomenclatura más el código de colores correspondiente que ustedes pueden ver aquí. Porque realmente nosotros lo que disponemos son de 12 colores. Y después de esos 2 colores lo que hacemos es jugar con esos 12 colores. O sea, en fibra óptica lo que existen son 12 colores y nosotros con 12 colores tenemos que hacer 6912 identificaciones. Existe el cable. Existe el cable. Esto es tomado del fabricante AFL. AFL
Ustedes se meten y van, esta información que están viendo aquí está dentro del cable. Entonces la pregunta es, ¿por qué cables de ese tamaño? ¿Cuál es el objetivo de los cables de ese tamaño? Antes de hablar de cables de ese tamaño, vamos a hacer un análisis del costo, de cuánto cuesta cada hilo de fibra óptica. Por supuesto, depende del costo de cada hilo, de la marca, de prestigio y respaldo, del tipo de vidrio que estemos utilizando, de los revestimientos, si es armado, si es ADCS, si es libre de gel, etcétera, del número de hilos por cable. Hay un costo base de construcción sin hilos, o sea, por decirles algo, este cable que es armado vale 20 centavos por metro, ok. Este es el costo base sin hilos de fibra óptica. Impuestos locales, fletes, cantidad comprada. No es lo mismo comprar 2 kilómetros que comprar 200 kilómetros de cable. Y por supuesto la ganancia. Esto nos hace muy difícil tener el costo. Sin embargo, nos atrevemos a asegurar que el costo va de 1 a 3 centavos de dólar por metro por hilo. Oigan bien, 1 a 3 centavos de dólar por metro por hilo de fibra óptica. ¿Cuáles son las ventajas de los supercables? Déjenme explicarles por qué la gente está haciendo, es una tendencia mundial. Yo recuerdo haber hablado hace un par de años con la gente de Glen International, Ignacio, el director general de Glen International, y él me decía que en Puerto Rico él no recordaba la última vez que había vendido un cable de menos de 400 hilos de fibra óptica. O sea, para darles una idea. O sea, 400 fibra óptica y cables drop. Eso es lo que él vendía. O sea, yo decía, bueno, a mí me pareció, cuando me lo dijo hace 2 años, me pareció sorprendente. Pero fíjense lo que está ocurriendo. Cuando yo vengo, agarro una red GPON. Yo tengo una red GPON en la cual tengo los puertos del OLT, se mezclan con la parte del video, salen los puertos PON y después se le colocan los splitters. Este hilo de fibra óptica que está aquí, que se divide hasta en 32, 64. Esos 64 hilos solo pueden ser usados en GPON. Entonces, estos 256 hilos, ¿verdad? Estamos hablando de 4 puertos GPON. Estos 256 hilos solo pueden ser GPON. Entonces yo digo, mira, yo quiero colocar ahí un cliente comercial que quiere WDM, o sea, que quiero darle una fibra oscura, una fibra dedicada a un cliente, un banco, o yo que no puedes usarlo porque ya estos hilos pasaron por los splitters. Entonces, esto hace que si distribuimos los splitters por distribuidores de 64 puertos, cada hilo puede ser cambiado de función en el nodo sin límite. O sea, si yo los splitters los coloco aquí, estos 256 hilos, yo puedo decir, este hilo, ahorita yo quiero que sea esto. Ahora no, ya no quiero que ese hilo sea esto. Ahora yo quiero que sea utilizado para un control de luminarias. No, ahora lo quiero para un cliente residencial con triple play. No, ahora lo quiero para antenas de 5G. Entonces yo puedo ir cambiando la función del hilo simplemente en el gabinete principal. Esa es la razón de los supercables. Vamos a volver a los costos, porque algunos quedaron dándole vuelta a los costos. Bueno, terminemos de sacar la cuenta de lo que son los costos. En técnicas de micro house, enterrar un cable por micro supado, el costo es el mismo si el cable es de 12 o de 144. O sea, cuando ustedes hacen las obras civiles, a mí no me importa si el cable tiene 12 hilos o 144 hilos. Porque de paso el tamaño son muy similares, los dos cables con las microfibras son muy similares. De nuevo, hay demasiadas variables que pueden afectar los costos, pero si tomamos un costo promedio de $25 por metro de obra civil, repito, hay muchísimas variables que pueden llevarle esto a $50, a $10, pero vamos a hablar de $25 por metro. Un cable de 12 hilos vale aproximadamente 0.45 el metro. Un cable de 144 vale 308. Es decir, que la diferencia sería en una instalación de microzanjado 2545, 12 hilos, contra 2808, 144 hilos. Creo que es muy fácil la respuesta, ¿qué es lo que voy a montar? Indudablemente voy a montar 144 hilos porque por esa pequeña diferencia, esa diferencia de $2 y pico por metro dentro de esto, o sea, estamos hablando de una diferencia del 10%, estoy teniendo 12 veces más hilos, 12 veces más flexibilidad, 12 veces más administración.
Claro, esto cambia completamente si yo estoy haciendo un tendido aéreo en postes alquilados, porque en un tendido aéreo, poste alquilado, lo que cuesta es el cable, ¿no? O sea, ahí sí los números se me echan a perder, y esta demostración que deja de ser elegante si estamos haciendo entendidos aéreos. Bueno, aquí tenemos los tendidos soterrados en microtubos, en microductos, en microfibras, microsoplados, microzanjados. Esto está empezando a imponerse en muchos países del mundo. Recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones antes de irnos a la sesión de preguntas? En redes LAN, contemplar el crecimiento de la red. Nunca usar más del 50% de los hilos inicialmente. Si es posible, como vimos anteriormente, a calcular en base a potenciales usuarios. O sea, primero los potenciales usuarios y después que calculen por potenciales usuarios, nunca usar más del 50% o dejar, dicho de otra manera, dejar por lo menos 50% de cable de reserva. Y siempre en múltiplos de 6 hilos. En centro de datos, los troncales de MTP son de 12 y 24, resuelto el problema, ahí no hay más nada que discutir. En tendidos soterrados es conveniente administrar centralizado y esto aumenta drásticamente los hilos. O sea, si yo tengo tendidos soterrados, como vimos la estructura de costos anteriormente, aumentar 10 veces del número de hilos, me aumenta un 10% del costo de la instalación. Entonces, evidentemente, en tendidos soterrados, lo conveniente es aumentar drásticamente los hilos. En tendidos aéreos se va a administrar distribuido. Ahí sí, los costos me aumentan mucho. Pero voy a decirles algo, y para eso está el dibujo que está puesto ahí. Los tendidos aéreos no son compatibles con ciudades inteligentes. Es más, los tendidos aéreos no deberían existir en las ciudades. Esa es la verdad. De nuevo, pueden ir a nuestros webinars y hay uno que se llama Pesadilla de tendidos aéreos. Entonces ahí podemos explicarles por qué los tendidos de fibra óptica en las ciudades no deberían ser aéreos. Y bueno, la foto esa que está ahí, esa la podemos ver en múltiples ciudades de toda Latinoamérica, en las cuales vemos esos desastres o verdaderos nidos de gallina presentes en las instalaciones. En este momento vamos a irnos a la sesión de preguntas. De nuevo, mi nombre es Daniel Morera, ahí está mi correo y vamos a empezar a conversar sobre los temas correspondientes que quieran ustedes tener presente. Sí, ¿qué tal? Buenas a todos. Dice Leonel Herrera, ingeniero Daniel, ¿tendrá un costo estimado por kilómetro para cable OPGW? Leonel, un saludo, Leonel Herrera, ETESA, uno de los participantes de nuestros cursos y realmente amigo ya de la casa, definitivamente, Leonel. Gracias por tu... Adicionalmente, relacionado con la misma pregunta, él dice, ¿o diferencia de costos entre 24 y 48 hilos OPGW? Ok, la diferencia, mira, me agarras fuera de base por decirte los números, así para decírtelo exactamente, pero recuerda que en un cable OPGW, que es el cable de guarda de las líneas eléctricas, cable de guarda o de tierra, que llevan las líneas eléctricas, las líneas de energía, las torres de energía eléctrica para protección contra descargas atmosféricas, esos cables, el costo del cable es el aluminio. O sea, el costo del tendido, inclusive, fíjate que voy a ir más allá, el costo del tendido, vamos a hablar del costo no del cable, sino del costo del tendido, es el tendido, los amarres, el proceso, todo eso es parte del costo del material eléctrico y es fijo, y eso es fijo. Que un cable de 48 hilos con respecto a un cable de 24 hilos, déjame haciendo un poco de memoria, mira, yo no creo que haya más de un 10% de diferencia en los costos del cable. O sea, si uno te cuesta 5, estoy inventando el número, uno te vale $5, el de 24 hilos, el OPGW, el otro te va a costar $6. No creo que sea más de 10-15% de diferencia duplicando el número de hilos. Okay. Otra pregunta. Por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Están muy calladitos mis amigos. Están calladitos. Eso que tenemos bastantes participantes en este webinar. Leonel Herrera te da las gracias por la respuesta. Gracias, Leonel. Estamos
Estamos pendientes. Preguntas sobre el número de hilos en una red LAN, el número de hilos en una red de ciudad. De nuevo, déjenme enseñarles físicamente, porque quiero que una cosa es que uno ve en un catálogo y otra cosa aquí, esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí. Este es un cable de 864 hilos de fibra óptica. Aquí hay 864 hilos de fibra óptica. O sea, no son cosas tan extraordinarias. Y este que está aquí es un modelo anterior, el cual el diámetro, estos son chaquetas, los hilos son de 250. Ya están viniendo el tipo wrapping con modelos de 200 micras en vez de 250 y tipo wrapping, entre ellas van, y el diámetro todavía es menor que esto, 864 hilos de fibra óptica. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a ir recordando. Este webinar ha sido grabado, va a estar disponible en el canal de Certitel en YouTube, en la cual, además de este webinar, hay disponibles 18, va a haber 19 grabaciones de webinar, en las cuales están desde los que hemos mencionado anteriormente, desde tendidos aéreos, centros de datos, vamos a ver, escogencia de vidrio, conectores pulidos o no pulidos, conectores UPC o APC, cableados en centros hospitalarios, todo eso está dentro de ese canal, los invitamos. Adicionalmente, ustedes están viendo aquí algunos de nuestros cursos. Aquí estos son los cursos asociados. Tenemos el curso de online de diseño de redes de fibra óptica FTTX y diseño de fibra óptica de redes LAN, en las cuales están relacionados con este tema que hemos estado mencionando. Además de esos cursos, tenemos cursos de cableado estructurado para edificios comerciales y hospitalarios, para edificios inteligentes y centros de datos, de puesta a tierra. Tenemos cursos de diseño de tendidos de fibra óptica aéreos y soterrados. Y están los de instalación. Los de instalación, si son 100% presenciales, en este caso en Panamá, próximamente los tendremos el año que viene. Estoy seguro que lo vamos a tener, ya inicialmente lo vamos a tener en Nicaragua, lo vamos a tener en El Salvador y lo vamos a tener en Chile, los cursos presenciales. En este momento los presenciales son de instalaciones de fibra óptica planta interna, fibra óptica planta externa, instalaciones de fibra óptica GPON e instalaciones de cableado estructurado. Esta foto que está aquí atrás es la foto de uno de nuestros salones en los cuales realizamos las prácticas de instalaciones. Ok, tenemos otra pregunta de Mauricio Soto. Buenas tardes desde Argentina. ¿La fibra marítima o las fibras marítimas son de tipo monomodo o multimodo? ¿Y qué tipo de vidrio utilizan? Ok, te respondo de una vez, son monomodo. O sea, la fibra multimodo se usa exclusivamente en redes LAN en muy cortas distancias. Actualmente, la justificación de las redes de la fibra multimodo, estamos hablando de por debajo de 300 metros. O sea, y es solamente redes LAN. Todo lo que tú ves en las ciudades, todo lo que ves en cables submarinos, por supuesto, y todo lo que tú ves es fibra monomodo o single mode, y de hecho la fibra multimodo eventualmente va a desaparecer. Veamos cuál vidrio escoger en nuestro webinar correspondiente, cuál vidrio debo escoger para mi fibra óptica. Y el tipo de vidrio específico que se usa en cables submarinos es el G656. G656. Hay vidrios G652D que se usan en ciudades, entre ciudades G6, todas son monomódulos. G657A es de última milla, G652D en ciudad, G655 entre ciudad y G656 es el de cable submarino. Bueno, por ahora ya no tenemos más preguntas. Creo que es tiempo de despedirnos. Ok, entonces nos toca en este momento proceder a despedirnos, como siempre. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Este es evidentemente el último webinar del año y retomaremos a finales de noviembre. Estaremos de vuelta con nuestros webinars. Los invitamos de nuevo a que vayan a nuestro canal de YouTube y vayan a la página web, que estoy seguro que la licenciada Reina Salcedo y el ingeniero Boris Vázquez les ha colocado la información correspondiente para que puedan tener los enlaces de nuestros cursos, nuestros webinars, nuestros podcasts, que estamos en este momento muy activos en todas las redes.
Bueno, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Y se cuidan, porque estamos en momentos muy difíciles para la humanidad. Hasta luego. Gracias.